¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo. Miren muchachos, vamos a identificar esta integral como y. Ahora vamos a tomar en cuenta el siguiente criterio o la siguiente propiedad. Miren, observen, aquí tenemos que x a la 4 es como si dijera a. Y la raíz cuarta de 1 más 3 por x a la 6 es como si la identificara como b. A entre b, ¿ok? A entre b elevado a un exponente generalizado, un exponente 2. Entonces a entre b elevado al cuadrado va a equivaler o va a ser igual a elevado al cuadrado entre b, o sea, el denominador, elevado al cuadrado. Y eso es lo que vamos a hacer cumplir aquí. Observen. X a la 4, el numerador, x a la 4, mejor dicho, elevado al cuadrado, entre este denominador, como lo es esa raíz cuarta, elevado al cuadrado también. Bueno, ahora se desarrolla esta potencia que vemos allí, y aquí aplicamos ese criterio del exponente de un exponente. Sería entonces, colocamos la base tal como está allí, ahora multiplicamos esos exponentes. Aquí sería 4 por 2, 8. Ahora vámonos aquí con el radical. La raíz cuarta de 1 más 3x a la 6, todo elevado al exponente 2, es lo mismo que yo lo exprese de esta manera, como la raíz cuarta y el radicando, como lo es 1 más 3x a la 6, va a estar directamente elevado al cuadrado. O sea, también lo puedo expresar tal como se ve aquí, en esta parte. Muy bien, ahora digo que la y va a ser igual al operador integral de x a la 8 por el diferencial de x entre, observen, mantengo fija la base. ¿Cuál es la base compuesta? En este caso es una base compuesta. ¿Cuál sería la base compuesta? La base sería 1 más 3x a la 6. Esa es la base. Prevalece. 1 más 3x a la 6 es la base. ¿Ok? La base se mantiene allí. Es la base, el cimiento. Muy bien, ahora el exponente sería entonces 2 partido en el índice 4, en el índice de la raíz, que sería 4. Entonces tenemos 2 cuartos. La base elevado a este exponente, que sería 2 cuartos. Y 2 cuartos, recuerden, miren, 2 cuartos es igual que yo diga 2 entre 4. 4 sería 2 por 2. 2 entre 2 es 1 y esto se me va a convertir en lo siguiente, 1/2, ¿sí? Entonces 2 cuartos equivale a decir 1/2, tal como se aprecia a continuación. Tal como podemos visualizar allí, entonces la integral ya no está quedando de esta forma. Adquiere este aspecto. Muy bien, ahí está la base, la cual prevalece. Ahora tiene un exponente 1/2. Muy bien, entonces muchachos, 1 más 3x a la 6 elevado a la 1/2 los puedo expresar también como un radical. Aquí lo tenemos. La raíz de índice par. Muy bien, raíz cuadrada de 1 más 3 por x a la 6. Ahora, x a la 6 yo lo puedo expresar de esta manera, manteniendo un exponente externo como lo es el 2. Así, de esta forma, x a la 6 yo lo puedo expresar como x a la 3 como base principal, con un exponente externo dado por 2. Entonces repito, x a la 6 es igual que yo diga x a la 3 elevado a la 2, porque aquí exponente de un exponente se desarrolla y sería 3 por 2, 6. Muy bien muchachos, ahora no me queda más que realizar un cambio de variable. ¿Y dónde vamos a aplicar el cambio de variable? Aquí muchachos, aquí, en x a la 3. Entonces decimos que z, una variable nueva incorporada como lo es z, z va a ser igual a ¿quién? A x elevado al cubo, o sea, x elevado a la 3.
Muy bien, aquí está mi cambio de variable. Perfecto. Muy bien, ahora vamos a hallar el diferencial de z. Recuerden que el diferencial de z va a ser la derivada de z con respecto a x multiplicado por el diferencial de x. Bien. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a determinar esa derivada. La derivada de z con respecto a x me refiero. A partir de z. Entonces, miren, aquí este es el espacio de la derivada de z con respecto a x. Recuerden que vamos a tener que multiplicarlo por el diferencial de x para hallar el diferencial de z. Entonces la derivada de z con respecto a x sería 3 que desciende por la base que se mantiene allí, prevalece la base x. Y ahora el exponente nuevo sería este exponente 3 reducido en 1, disminuido en 1, porque estamos derivando. 3 menos 1 sería 2. Entonces aquí sería la derivada de z con respecto a x sería 3 por x elevado a la 2. Aquí tenemos la derivada de z con respecto a x. Muy bien. Ahora este 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Nos quedaría dz entre 3, o el diferencial de z partido en 3 va a ser igual a x al cuadrado por el diferencial de x. Aquí tenemos entonces la relación diferencial. Bueno, esto sería una ecuación diferencial, ¿verdad? Muy bien, muchachos. Ahora, x cuadrado por dx. X cuadrado por dx, repito, tiene que figurar, tiene que estar presente aquí en la estructura del integrando. ¿Sí? Aquí debe figurar x cuadrado por el diferencial de x, o debemos nosotros tratar de que aparezca, de que se forme x cuadrado por el diferencial de x, para yo llamarlo automáticamente diferencial de z entre 3. X cuadrado por dx, vamos a formarlo entonces. Miren, esta integral yo la puedo expresar también intencionalmente para que aparezca x cuadrado por el diferencial de x. Yo puedo decir que x a la 8 es igual a x a la 6 multiplicado por x al cuadrado por el diferencial de x, ¿sí o no? Claro, multiplicación de igual base, copias la misma base x y suma los exponentes, 6 y 2 son 8. Porque aquí tienes x cuadrado por dx, aquí está, x cuadrado por dx es igual a dz tercio. Muy bien. Pero x a la 6 también yo lo puedo expresar de tal manera que pueda sustituir a esa base como x a la 3 que se va a formar ahí por z. Bueno, miren, muchachos. X a la 6 yo lo puedo expresar como x a la 3 elevado al cuadrado. Y x a la 3 ya lo tienes aquí. X a la 3 sería z. Bueno, pero eso ya lo vamos a ver en un rato. Aquí tenemos la raíz cuadrada de 1 más 3 por x a la 3 elevado al cuadrado. No vamos a sustituir todavía. Pero ya sabemos, ya estamos conscientes que x cuadrado por dx ya está identificado. X cuadrado por dx es igual a dz entre 3, o el diferencial de z partido en 3. Bien, entonces, como le dije hace rato, x a la 6 yo lo puedo expresar como x a la 3 elevado a la 2, porque 3 por 2 es igual a 6. Por x al cuadrado por el diferencial de x entre la raíz cuadrada de 1 más 3 por x a la 3 elevado al cuadrado. Observen algo, muchachos. X a la 3 yo lo puedo sustituir por z, ¿sí? Y x al cuadrado por dx, automáticamente x cuadrado por dx es igual a dz entre 3. Y aquí tengo que x a la 3 también lo puedo sustituir por z. Bien, recuerden que ahora la variable que va a mandar sería la variable z. Entonces todo el integrando debe estar en función de la variable nueva, la variable z. Alguna variable que esté en x debemos llevarla a la variable z. Bien, muy bien. Vamos a seguir entonces. Miren cómo nos va quedando.
cómo adquiere ahora la forma. Observen, ¿integral de quién? Bueno, x a la 3 ya saben que lo vamos a identificar como z. O sea, x a la 3 lo sustituyo por z. Sería entonces z elevado al cuadrado. Z elevado al cuadrado por x cuadrado por dx. Este producto equivale a dz entre 3, ¿sí? Diferencial de z entre 3, o lo mismo decir 1/3 por dz, dividido entre la raíz cuadrada de 1 más 3 por z. Recuerda que x al cubo es igual a z. Entonces, 1 más 3 por z elevado al cuadrado. Muy bien. Ahora, esto va a ser igual a lo siguiente. Recuerden que aquí hay un 1, se sobreentiende que está 1 presente allí. 1/3 que multiplica, ¿no? Entonces, 1/3 que multiplica lo puedo sacar fuera del operador integral. Entonces me va a quedar de esta forma. 1/3 que multiplica la integral de z al cuadrado por el diferencial de z entre la raíz cuadrada de 1 más 3 por z elevado al cuadrado. Miren, muchachos, voy a expresar de nuevo esta integral que tenemos allí, porque necesito que observen y detallen algo muy importante allí. Miren, z cuadrado por el diferencial de z entre la raíz de 1, observen, 1, ¿sí? 1 más 3 por z elevado al cuadrado. Muy bien. Sí, detallen esta expresión que vemos aquí. 1 más este signo positivo lo voy a colorear aquí con el color rojo. Miren, observen algo. 1 más 3z elevado al cuadrado. Ahora quiero que observen una identidad trigonométrica, así como lo escuchan. Una identidad trigonométrica que está dado por lo siguiente. Miren, observen. Quiero que observen esta identidad trigonométrica que voy a plasmar aquí a continuación. Hablo de la secante al cuadrado del ángulo θ, el cual o la cual va a ser igual a 1, ¿sí? Miren, ese 1 que está allí. Puedo decir que hay un parentesco, una semejanza. Miren, 1, ese 1 que está aquí, más, miren, este signo positivo que está aquí. Sigo, continúo. 1 más la tangente de θ elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a seguir detallando, vamos a seguir comparando. De nuevo, 1, 1, más. Y miren, muchachos, qué sorpresa. Miren, 3z al cuadrado. Lo voy a igualar o lo voy a sustituir por tangente de θ cuadrado. Miren esto. Tangente de θ al cuadrado lo voy a hacer equivaler a 3z cuadrado. ¿Qué les parece? Eso es lo que se denomina una sustitución de índole trigonométrico. O sea, una sustitución trigonométrica. Es una técnica de integración. Bueno, una de las técnicas de integración para resolver este ejercicio. Entonces, muchachos, una sustitución
trigonométrica, es lo que estamos aplicando aquí. Sí, muchachos, entonces la tangente de tita al cuadrado, miren, tangente de tita al cuadrado, lo voy a hacer equivaler a 3z al cuadrado. ¿Perfecto? ¿Sí? Muy bien. Tangente de tita al cuadrado es igual a 3z al cuadrado. Muy bien. Vamos entonces a considerar tal equivalencia. Entonces vamos a colocarlo aquí. Tangente de tita elevado al cuadrado va a ser igual ¿a quién? A 3 veces la variable z elevado al cuadrado. Así tal como está escrito aquí. 3 por z elevado al cuadrado. Muy bien. Ahora, ¿qué les parece si despejamos a z? Sí, vamos a despejar aquí a z a partir de la tangente de tita al cuadrado, que va a ser igual a 3z al cuadrado. Muy bien, a partir de esta equivalencia, vamos nosotros a despejar z. Bueno, z al cuadrado. Vamos a despejar z al cuadrado. Entonces, z al cuadrado va a ser igual a la tangente de tita elevado al cuadrado dividido o partido en 3, porque 3 está multiplicando, va a pasar dividiendo, ¿verdad? Muy bien. Y ahora, muchachos, vamos a despejar z a partir de z al cuadrado igual a tangente de tita al cuadrado entre 3. Procedemos a despejar z. Entonces miren cómo me va a quedar aquí z. A ver, z, ¿sí? Z va a ser igual a lo siguiente. Vamos a extraer la raíz cuadrada en ambos miembros. Entonces extraemos la raíz cuadrada aquí y también extraemos la raíz cuadrada en esta parte. Para no alterar el sistema, la raíz se extrae en ambos miembros. Aquí nos damos cuenta que 2 elimina este radical, nos quedaría z. Y aquí vamos a separar las raíces. Nos quedaría entonces la raíz de la tangente de tita elevado al cuadrado entre la raíz cuadrada de ¿quién? De 3. Muy bien, entonces aquí observamos también que este 2 se elimina con esta raíz de índice par, esa raíz cuadrada. Entonces miren, a ver, vamos a colocarlo por aquí. Miren, z va a ser igual a ¿quién? A la tangente de tita entre la raíz cuadrada de 3. Muy bien, aquí tengo entonces, ya tenemos z, ¿ok? Ya tengo z despejada. Ahora a partir de z, nosotros vamos a determinar el diferencial de z. Entonces el diferencial de z, recuerdan que es igual a la derivada de z con respecto a tita multiplicado por el diferencial de tita. Bueno, muchachos, entonces aquí vamos a derivar z con respecto a tita. Y bueno, a ver, a partir de z, ya saben, derivamos z con respecto a tita y nos va a quedar así. Observen, entonces el diferencial de z va a ser igual. Aquí va la derivada de z con respecto a tita. Y aquí lo multiplicamos por el diferencial de tita. Entonces, la derivada de z con respecto a tita sería simplemente la derivada de la tangente, que va a ser secante al cuadrado. Pero no se olviden de este elemento, que sería 1 entre raíz de 3. 1 entre la raíz de 3 multiplicado por la secante cuadrada de tita, que es la derivada, ¿no? La derivada de z con respecto a tita sería secante cuadrada, 1 sobre raíz de 3 por la secante cuadrada de tita. Muy bien, entonces aquí lo tenemos. Diferencial de z, repito, va a ser 1 sobre raíz de 3 por la secante cuadrada de tita por
el diferencial de tita. Aquí lo tenemos. Ahora, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a formar o vamos a esquematizar los elementos a través de un triángulo rectángulo. Pero para ello necesitamos aquí despejar la tangente de tita, que es esa razón trigonométrica. Muy bien, a partir de z igual a la tangente de tita entre raíz de 3 podemos despejar a la tangente. Y miren cómo vamos a nosotros a proceder. Observen. Aquí, a partir de z, que lo voy a reescribir de nuevo, z es igual a la tangente de tita entre la raíz cuadrada de 3. Miren, a partir de z, nosotros vamos a despejar la tangente de tita, que es la razón trigonométrica. Tangente de tita va a ser igual a ¿quién? Raíz de 3 está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces sería la raíz cuadrada de 3 multiplicado por z. Muy bien, muchachos, miren. Así me va a quedar. Aquí tengo la razón trigonométrica, como lo es tangente de tita. Pero ¿saben qué? Recuerden que la tangente de tita es igual a decir cateto opuesto entre cateto adyacente. Por tal razón, esta tangente de tita yo la voy a ver de esta forma, como un cociente. Miren, digo, la raíz de 3 por z, tal como se detalla allí, y lo voy a completar con 1 como denominador, porque de todas maneras raíz de 3 por z entre 1 sigue siendo raíz de 3 por z. Y aquí podemos apreciar lo siguiente, que la tangente de tita es igual al cateto opuesto de un triángulo rectángulo entre el cateto adyacente. Muy bien, ahora vamos a realizar el esquema de un triángulo rectángulo y ahora vamos a proceder a detallar los lados de este triángulo. Miren, aquí tenemos el ángulo que sería tita y tenemos por aquí el cateto opuesto que sería raíz de 3 por z. El cateto opuesto, el cateto que está al frente de tita, sería, como les repito, raíz de 3z. Aquí está, raíz de 3 por z. Y aquí el cateto adyacente, que sería 1. Muy bien. Bueno, ya sabemos que aquí el lado más largo sería la hipotenusa, sería la sumatoria o la suma de estos dos catetos elevados al cuadrado. Entonces, muchachos, al elevar al cuadrado nos quedaría, bueno, ambos lados, ambos catetos, nos quedaría de esta manera, ¿verdad? Nos quedaría que aquí sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado sería 1, más raíz de 3z elevado al cuadrado sería 3 por z al cuadrado. Muy bien, esta sería la hipotenusa, el lado más largo de este triángulo rectángulo. Muy bien, muchachos, ahora lo que vamos a hacer es sustituir en esta integral que quedó pendiente por aquí. Muy bien, vamos a darle continuación entonces al desarrollo. Entonces, muchachos, miren, vamos a proseguir por aquí. Ahora digo que y va a ser igual a 1/3, tal como se detalla allí, 1/3 por el operador integral. Miren, z al cuadrado por dz entre la raíz de 1 más 3z al cuadrado. Muy bien, a ver, aquí tengo z al cuadrado. ¿Quién es z al cuadrado? Vamos a buscar aquí z, pues, a ver, z al cuadrado. Z, a ver, ¿dónde está z? A ver, buscamos z. A ver, aquí está, z al cuadrado, ¿no? Aquí. Antes de aplicar las raíces cuadradas en ambos lados, habíamos
presentado que z elevado al cuadrado era igual a la tangente de tita elevado al cuadrado entre 3, ¿cierto? Antes de aplicar las raíces de índice 2 en ambos lados. Era z cuadrado igual tangente de tita elevado al cuadrado entre 3. Muy bien, entonces aquí tengo z al cuadrado. Observen, aquí tengo z elevado al cuadrado. Entonces lo reemplazamos, ¿sí? Porque nos dicen, a ver, nos piden z cuadrado. Y aquí está. Z al cuadrado, entonces, aquí lo tengo, sería tangente de tita elevado al cuadrado dividido entre 3. Ahora, z cuadrado va a estar multiplicando ¿a quién? Al diferencial de z. ¿Dónde está el diferencial de z que hemos encontrado nosotros? Aquí. Aquí está, sería 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, multiplicado por la secante cuadrada de tita por el diferencial de tita. Muy bien, ahora viene la línea mayor, la línea capaz de separar a un numerador y un denominador. Esta es la línea mayor. Entonces aquí está esa línea. Ok, aquí tenemos la línea. Bien, ahora vamos a colocar aquí la raíz de 1 más 3z al cuadrado. Pero observen, vean lo que voy a hacer aquí. Coloco la raíz cuadrada de 1. Coloco aquí 1 más. Ahora, ¿dónde está la equivalencia? Observen, 3z al cuadrado, aquí está, 3z al cuadrado es igual a la tangente de tita elevado al cuadrado. Entonces, 3z cuadrado, miren, 3z cuadrado yo lo voy a igualar a tangente de tita al cuadrado, tal como se muestra aquí. 3z al cuadrado es igual a tangente de tita elevado al cuadrado, ¿ok? Entonces aquí está, 1 más, aquí 3z al cuadrado es igual entonces a la tangente de tita elevado al cuadrado. Aquí está, tangente de tita elevado al cuadrado. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a realizar aquí? Bueno, vamos a seguir con el desarrollo. Aquí nos quedaría entonces 1 entre 3. A ver, aquí sería la integral. Y nos quedaría, a ver, 1 sobre 3 por raíz de 3. 3 raíz de 3 por la, a ver, por la tangente de tita al cuadrado, que es lo mismo decir tangente de tita por tangente de tita, ¿verdad? Tangente de tita al cuadrado. O mejor dicho, tangente al cuadrado de tita. Vamos a dejarlo así. Tangente de tita al cuadrado sería tangente de tita al cuadrado. Por la secante cuadrada de tita por el diferencial de tita. Aquí viene la línea mayor. Aquí está la línea mayor. La línea que separa. Que está separando. Y aquí nos quedaría raíz. Ahora, observen. 1 más tangente de tita al cuadrado. Observen la identidad. 1 más tangente de tita al cuadrado es igual ¿a quién? A la secante cuadrada de tita. ¿Ok? 1 más tangente de tita al cuadrado es igual a la secante cuadrada de tita. Entonces, 1 más tangente de tita al cuadrado es igual ¿a quién? A la secante al cuadrado de tita. Secante cuadrada de tita. Aquí observen que 2 elimina este radical. Entonces nos quedaría que 1/3 que multiplica, o 1/3 va a multiplicar a lo que se está formando aquí. Aquí nos quedaría 1 sobre 3 por la raíz cuadrada de 3. Y quedaría tangente de tita elevado al cuadrado por la secante cuadrada de tita por el diferencial de tita. Entre, está la línea mayor. ¿Sí? La línea mayor. Entre 2 elimina este radical y quedaría solamente secante de tita. Ahora, observen, aquí decimos que i va a ser igual a 1/3 por la integral de los que se va a formar aquí. Miren, 1 entre 3 por raíz de 3 va a salir de la integral, ¿sí?
Pero antes de ello, yo puedo hacer lo siguiente. Miren, 1 entre 3 raíz de 3, como está en el numerador, puedo decir que puedo expresarlo también así. Miren, puedo colocarlo aquí solo, tal como está allí. 1 entre 3 raíz de 3 sería 1 entre 3 raíz de 3, que multiplica a la tangente de tita elevado al cuadrado, que multiplica secante cuadrado de tita, es igual que yo diga secante de tita, por la secante de tita, por el diferencial de tita, ¿ok? Dividido entre la secante de tita. Ahora, esta secante de tita, entre esta secante de tita, es igual a 1. 1 entre 3 raíz de 3 sale fuera de la integral. Entonces nos quedaría aquí 1 entre 3, que multiplica a 1 entre 3 por la raíz cuadrada de 3, por la integral de lo que se va a formar allí. Sería aquí, vamos a colocar aquí secante de tita, aquí de primero, secante de tita por la tangente de tita elevado al cuadrado por el diferencial de tita. ¿Ok? Entonces me va a quedar de esta forma. Multiplicamos linealmente, 1 por 1 sería 1, entre 3 por 3 sería 9 por la raíz de 3. Ahora, aquí me quedaría integral de la secante de tita. Miren, esta tangente de tita al cuadrado es igual que yo lo vea de esta forma. A ver, es igual que yo lo vea así, miren muchachos, como la tangente cuadrada de tita. ¿Sí? Tangente cuadrada de tita también lo podría ver. Entonces, miren, vamos a aplicar otra vez identidad. Esta tangente de tita al cuadrado, a ver, miren, esta tangente de tita al cuadrado puedo decir que sería secante cuadrado de tita menos 1, ¿ok? ¿Sí? Entonces, esta tangente cuadrada de tita puedo despejarla de esta identidad. Sería secante cuadrada de tita más 1 menos 1. Pasa para el otro lado y sería tangente de tita elevado al cuadrado. Entonces, muchachos, tangente de tita al cuadrado es igual a secante cuadrado de tita menos 1. Aquí está. Entonces, digo, tangente de tita al cuadrado es igual a la secante cuadrada de tita menos 1. Secante cuadrada de tita menos 1 por el diferencial de tita. Ahora lo que hacemos es aplicar la propiedad distributiva. Miren, primero por el primero, primero por el segundo, nos quedaría entonces secante de tita por secante al cuadrado sería secante a la 3 de tita, más por menos menos, secante de tita por 1, sería secante de tita multiplicado por el diferencial de tita. Ahora aquí me va a quedar así, 1 entre 9 por la raíz de 3. Vamos a involucrar un corchete, abro el corchete, cierro el corchete y digo integral de la secante al cubo de tita por el diferencial de tita menos la integral de la secante de tita por el diferencial de tita. Ahora, muchachos, miren, aquí la secante al cubo de tita. Para resolverla necesitamos aplicar la técnica de integración por partes. Bueno, a continuación vamos a resolver esta integral, como lo es la integral de la secante al cubo de tita por el diferencial de tita, aplicando la técnica de integración, repito, integración fragmentaria, integración de los fragmentos, o mejor dicho, integración por partes. Entonces, miren, la integral de la secante al cubo de tita por de tita es igual que yo la exprese de esta forma. Que yo la exprese en dos fragmentos, que yo descomponga el integrando en dos fragmentos. El primer fragmento debe ser mejor derivable y el segundo fragmento mejor integrable. Entonces, muchachos, vamos a colocar aquí los dos fragmentos. Recuerden, aquí en esta zona voy a ubicar una función con su respectivo diferencial que
a la hora de integrar pueda integrarlo, ¿sí? Sea mejor integrable, por eso digo. Este es el segundo fragmento. Entonces, aquí mejor integrable sería secante cuadrada de tita o secante cuadrado de tita multiplicado por el diferencial de tita. Aquí está, secante cuadrada de tita. Y aquí, mejor derivable sería simplemente la secante de tita. Aquí tenemos los dos fragmentos. Recuerda que secante de tita por secante cuadrado de tita te va a dar secante al cubo, por supuesto. No tiene por qué alterarse. Muy bien, aquí tengo los dos fragmentos. Entonces, el primer fragmento vamos a denominarlo U, ¿ok? El primer fragmento será U. Y aquí el segundo fragmento vamos a denominarlo diferencial de B. Muy bien, entonces, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Observen. Decimos que U va a ser igual a ¿quién? A la secante de tita. Aquí tengo U. Ahora el diferencial de U va a ser igual a la derivada de la secante de tita, que sería secante de tita por la tangente de tita por el diferencial de tita. Aquí tengo el diferencial de U. Ahora vamos con la ecuación diferencial que se va a formar aquí. Me refiero al diferencial de B, que va a ser igual al segundo fragmento, como lo es secante al cuadrado de tita por el diferencial de tita. Ahora, para resolver esta ecuación diferencial necesito integrar, ¿no? Claro que sí, en ambos lados. Entonces aquí tengo el diferencial de B, va a ser igual al secante cuadrado de tita por d tita. En ambos lados aplicamos el operador integral. Esta integral o este operador elimina el diferencial y nos quedaría el argumento del diferencial, que es B. Entonces aquí tengo B. B va a ser igual a ¿quién? Integral de la secante cuadrada de tita por d tita, que sería la tangente de tita. Recuerda que la derivada de la tangente es la secante cuadrada de tita. Así lo compruebo. Aquí tengo B. Muy bien, muchachos. Ahora, con el objetivo de integrar la secante al cubo de tita, vamos a aplicar lo siguiente. Miren, integral de la secante al cubo de tita por d tita tiene esta estructura. Es igual a la integral de estos dos fragmentos, o sea, U por dB. Y el desarrollo de esta integral fragmentada, me refiero al integrando, que tiene sus dos fragmentos, va a ser igual a U por B menos la integral de B por el diferencial de U. Muy bien, entonces la integral de la secante al cubo de tita por d tita va a ser igual a U por B, repito, U por B menos la integral de B por du. Entonces integral de la secante cubo de tita por el diferencial de tita va a ser a este producto, U por B, búsquenlo aquí, U por B. U por B sería secante de tita por tangente de tita, ¿ok? Secante de tita por la tangente de tita menos la integral de B por du. Entonces, B por du, a ver, B por el diferencial de U. Sería entonces secante de tita por la tangente al cuadrado de tita. ¿Sí? Tangente al cuadrado de tita por el diferencial de tita. Muy bien. Ahora, muchachos, aplicamos una identidad trigonométrica justamente aquí, en la tangente al cuadrado de tita. Y recuerden esta identidad que tenemos aquí. Aquí está, secante cuadrado de tita es igual a 1 más tangente de tita al cuadrado, o tangente cuadrada de tita. Y aquí despejamos, al despejar tangente cuadrado de tita, nos va a quedar secante cuadrado de tita menos 1, tal como está aquí. Tangente de cuadrado de tita es igual a secante cuadrado de tita menos 1. Entonces, muchachos, esta tangente al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A secante cuadrado de tita menos 1. Muy bien, entonces aquí nos quedaría secante
cubo de tita por d tita, integral de la secante al cubo de tita por d tita va a ser igual a este producto, secante de tita por la tangente de tita, menos la integral de la secante de tita que multiplica a tangente cuadrada de tita, que equivale a decir secante cuadrada de tita menos 1 por el diferencial de tita. Entonces la integral de la secante cubo de tita por d tita va a ser igual a la secante de tita por la tangente de tita menos la integral. Miren, aplicamos la propiedad distributiva, sería entonces secante de tita por secante al cuadrado de tita, sería secante al cubo de tita, más por menos, menos secante de tita por 1, secante de tita por el diferencial de tita. Entonces, aquí vamos a separar las integrales, nos quedaría entonces secante cubo de tita por el diferencial de tita, va a ser igual a la secante de tita, o el producto entre secante de tita y tangente de tita. A ver, miren, vamos a separar las integrales, pero recuerden que este menos va a afectar a la separación. Menos por más sería menos la integral de la secante cubo de tita por d tita. Menos por menos es más la integral de la secante de tita por el diferencial de tita. Entonces, miren, aquí tengo secante de cubo de tita y aquí tengo secante al cubo de tita. Integral de la secante cubo de tita, me refiero, está negativa, pasa al otro lado positiva. Sería integral de la secante cubo de tita por d tita. De menos pasa más. Más la integral de la secante al cubo de tita por d tita. Y esto va a ser igual a la secante de tita por la tangente de tita. Más la integral de la secante de tita por el diferencial de tita. A ver, resolvemos. Integral de secante de tita por d tita. Recuerda que aquí adelante de la integral hay un 1. Y aquí también hay un 1. Entonces, como son iguales las integrales, decimos 1 más 1 sería 2, que multiplica la integral de la secante cubo de tita por d tita. Y esto va a ser igual a ¿quién? A la secante de tita por tangente de tita más la integral de la secante de tita por el diferencial de tita. Miren, entonces observen ahora cómo va a quedar. Miren, aquí nos quedaría así. A ver, a ver, a ver. Decimos que la integral de la secante al cubo de tita por el diferencial de tita va a ser igual. Miren, vamos a fronterizar aquí. Fronterizamos a través de paréntesis y se supone que aquí adelante hay un 1. ¿Sí? Hay un 1. Entonces decimos 1 entre este 2 que está multiplicando. Sería entonces 1 entre 2, que multiplica, a ver, que multiplica al producto entre la secante y la tangente de tita, más la integral de la secante de tita por d tita. Cerramos el paréntesis, cerramos la frontera. Muy bien, entonces aquí vamos a seguir. Integral de la secante cubo de tita por d tita va a ser igual a, miren, 1/2 por la secante de tita por tangente de tita más integral de la secante de tita por d tita. Y esto lo puedo expresar como 1/2 por la secante de tita por tangente de tita más por más 1/2 por la integral de la secante de tita por el diferencial de tita. Bueno, muchachos, aquí tengo la integral de la secante de tita por el diferencial de tita. Vamos a sustituirlo aquí. Aquí. Vamos a sustituirlo. ¿Ok? Entonces, miren. Y va a ser igual a 1 entre 9 por la raíz cuadrada de 3, que multiplica. Observen. La integral de la secante al cubo de tita por d tita, aquí la tengo. Aquí está. Integral de la secante al cubo de tita por el diferencial de tita. Aquí lo tengo. Entonces esta integral de la secante al cubo de tita por d tita, aquí está. Sería
1 medio por la secante de tita por la tangente de tita. ¿Qué más? Más 1 medio por la integral de la secante de tita por d tita. Muy bien. Ahora recuerden que tengo pendiente esta integral que está aquí. Entonces coloco menos la integral de la secante de tita por d tita. Cierro el corchete y es momento de adicionar la constante de integración c, porque se trata de una integral indefinida. Muy bien. Entonces aquí lo que hacemos es aquí adjuntar, pues. Entonces miren cómo nos quedaría. 1 entre 9 por la raíz de 3 que multiplica a 1 medio. Aquí sería secante de tita por la tangente de tita. A ver, como son iguales estas integrales, decimos 1 medio menos 1. Es como decir 0.5 menos 1 sería menos 0.5, o sea, menos 1 medio. Menos 1 medio por la integral de la secante de tita por el diferencial de tita. Cierro el corchete, adiciono la constante de integración c, ¿ok? Entonces ya saben, 1 medio menos 1, aquí está, 1 medio menos 1. Y colocamos un 2, multiplicamos por 2 para que no altere. Copiamos el mismo denominador, decimos 1 menos 2 por 1, 2, 1 menos 2, menos 1, menos 1 medio. Sí, menos 1 medio por la integral de la secante de tita por d tita. Entonces, muchachos, observen. Aquí continuamos con el desarrollo y va a ser igual a 1 entre 9 por la raíz de 3 que multiplica a 1 medio de la secante de tita por la tangente de tita menos 1 medio. Recuerden que la integral de la secante de tita, integral de la secante de tita por el diferencial de tita, va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de la secante de tita más la tangente de tita. ¿Sí? Cierro el corchete, adiciono la constante de integración c y así nos va a quedar. Ahora, muchachos, vamos a expresar estas razones trigonométricas, lo llevamos a seno y a coseno. Pero los que estén como tangente ya podemos ya devolver el cambio de variables. Miren, vámonos ahora al triángulo trigonométrico. ¿Sí? Triángulo trigonométrico, aquí está. Donde estén las tangentes ya nosotros podemos ya devolver el cambio directamente. Aquí, en tangente de tita lo vamos a dejar así. ¿Saben por qué? Porque la tangente de tita ya está identificada. Tangente de tita viene siendo la raíz de 3 por z. ¿Ok? Tangente de tita lo van a sustituir por raíz de 3 por z. Raíz de 3 por z. Y aquí también raíz de 3 por z. Ahora, aquí en secante de tita sí van a tener que llevarlo a seno, a función, en términos, lo expresan en términos de seno o coseno, según corresponda. A ver, vamos a ver. Y va a ser igual a 1 entre 9 por raíz de 3, que multiplica 1 medio. Recuerden que secante va a ser igual a ¿qué? A 1 entre el coseno, ¿sí? Secante es igual a 1 entre el coseno de tita. Ok, perfecto. Y aquí, tangente de tita, que ya saben que equivale a raíz de 3 por z. Menos 1 medio por el logaritmo natural de secante de tita, que equivale a 1 entre coseno de tita más la tangente de tita. Cierro el corchete, adiciono la constante de integración c. Muy bien, muchachos. Entonces observen. Aquí tenemos el argumento del logaritmo. ¿Sí? Este es el argumento, repito, del logaritmo natural. Ahora, vamos a decir que el coseno de tita, nos vamos al triángulo trigonométrico y vamos a detallar aquí ese coseno. Coseno de tita. A ver, coseno de tita. Aquí, a partir del triángulo trigonométrico, puedo decir que el coseno de tita es igual al cateto adyacente, que sería 1,
entre la hipotenusa, que sería raíz de 1 más 3 por z elevado al cuadrado. Señores, aquí está el coseno de tita. Aquí está el coseno de tita. Entonces, aquí decimos que i va a ser igual a 1 entre 9 por la raíz de 3 que multiplica a un medio. Observen, miren esto. Esta es la línea que separa, la línea que está separando, ¿sí? Entonces, por encima de esa línea debe existir un par conformado por un numerador y un denominador. Y por debajo de esa línea también un par conformado, repito, por un numerador y un denominador. Entonces aquí tienen la línea mayor que está separando. Muy bien, aquí tenemos el 1. Y aquí coseno. ¿Quién es coseno? Coseno de tita, aquí lo tienen. Coseno de tita es igual a 1 entre la raíz de 1 más 3z cuadrado. 1 más 3z cuadrado. Muy bien, señores. Aquí tenemos, debajo de esta línea está un par formado por una pareja formado por un numerador y un denominador. Pero por encima de esta línea tenemos solamente un elemento sin pareja. Pero ¿qué pasa? Vamos a colocarle su parejita, su pareja, porque 1 entre 1 da ese 1 que está allí. ¿Para qué hago esto? Para poder aplicar la doble C. Recuerden que ahora vamos a multiplicar por la tangente. Y la tangente de tita, vuelvo a repetir que la tangente de tita es igual a la raíz de 3 por z. Entonces la tangente de tita es raíz de 3 por z. Aquí coloco entonces raíz de 3 veces z. Entonces aquí menos un medio por el logaritmo natural del valor absoluto. Observen, aquí nuevamente hacemos lo que hicimos hace rato. Esta es la línea que va a separar. Aquí coloco entonces la línea. Coseno de tita, ya saben que el coseno de tita es igual a ¿quién? Aquí está el coseno de tita, sería 1 entre la raíz de 1 más 3z cuadrado. 1 sobre la raíz de 1 más 3z al cuadrado. Y aquí tenemos este 1, que lo completamos también con 1 aquí en el denominador. Más la tangente de tita, que es igual a ¿cuánto? A la raíz de 3 por z. Raíz de 3 por z. Y cerramos con el corchete, adicionamos la constante de integración c. Y miren cómo me va a quedar. Y va a ser igual a 1 entre 9 por la raíz de 3, que multiplica. Aquí sería un medio, que multiplica 1 por la raíz de 1 más 3z cuadrado entre 1 por 1, 1. Entonces me va a quedar solamente raíz de 1 más 3 por z elevado al cuadrado por la raíz de 3 por z menos un medio por el logaritmo natural de, aplicamos la doble c y miren, nos quedaría raíz de 1 más 3z al cuadrado más la raíz de 3 multiplicado por z, más la constante de integración c externa. Bueno, muchachos, ya en la parte final vamos a devolver el cambio de variable z. ¿Ok? Vamos al principio entonces, al inicio, y contemplamos aquí el primer cambio de variables que realizamos. Entonces z va a ser igual a x al cubo. ¿Ok? De nuevo, z igual a x al cubo. Entonces, donde esté z involucrada, lo sustituimos por ¿cuánto? Por x a la 3. ¿Ok? Entonces, miren cómo me quedaría ya la solución. 1 entre 9 por la raíz de 3 que multiplica a un medio por la raíz cuadrada de 1 más 3. Hemos dicho que donde esté z, lo vamos a sustituir por x al cubo. Bueno, aquí z, sustituyéndolo por x al cubo, me quedaría entonces x a la 3 elevado a la 2, y exponente de un exponente sería entonces x a la 6, señores. Multiplicado por la raíz de 3 por z. ¿Quién es z? Recuerden que z es igual a x a la 3, x al cubo, pues. X a la 3 menos un medio por el logaritmo natural del valor absoluto, la raíz cuadrada de 1 más 3. Aquí, recuerdan que z es igual a x a la 3. X a la 3 a la 2 sería x a la 6.
más la raíz de 3 multiplicado por z, que es z x a la 3. Aquí colocamos x a la 3, cerramos el corchete, adicionamos la constante de integración c. Entonces arreglamos aquí, nos quedaría que y va a ser igual a 1 entre 9 por la raíz de 3, que multiplica, miren, a 1/2 multiplicado, bueno, raíz de 3 entre 2, ¿sí? Raíz de 3 entre 2 multiplicado por x al cubo por la raíz cuadrada de 1 más 3 por x a la 6 menos 1/2 por el logaritmo natural de la raíz de 1 más 3 por x a la 6 más raíz de 3 multiplicado por x elevado a la 3. Cerramos el corchete, adicionamos c y entonces de esta manera vamos a plantear la solución. Sí, muchachos, entonces esta sería la solución de esta integral que hemos propuesto. Y recuerden que hemos aplicado la técnica de sustitución trigonométrica. Bueno, muchachos, entonces hasta luego. Chao.